la muerte del Papa, que yo digo, esto es como cuando te pasa con un familiar que sabes que está enfermo. Uno avisora su muerte, pero cuando muere es cuando cae la noticia y nos duele, ¿no? Más allá de estar preparados. Sí, yo creo que él se despidió como hubiera querido, ¿no? Se despidió al día siguiente de hacer el acto máximo de nuestra iglesia, que es la Pascua de Resurrección. Y bueno, se fue como lo que fue, como un hombre de pueblo. Yo lo conocí a Bergoglio, nunca lo vi como papa, pero lo conocí cuando empezaba, porque yo era muy amigo de Monseñor Quarracino, que es quien lo nombró coadjutor de la Arquidiócesis de Buenos Aires, y le dio el puntapié para pasar a jugar en Primera División, como decía Bergoglio. Bergoglio no parecía un hombre destinado a conducir la Iglesia argentina, porque no tenía mucho que ver con los obispos de aquel momento, pero Quarracino, que mucho tiempo antes de morir, él muere en 1998, siendo yo vicepresidente, lo enterramos en la Catedral Metropolitana. Quarracino, mucho tiempo antes, dijo: voy a poner a este como su sucesor. En un desayuno en su casa, cercana a la Quinta Presidencial de Olivos, Quarracino me dijo: le voy a presentar a un pibe que va a ser mi sucesor. Y ahí apareció un flaquito que yo no conocía, Quarracino, con el que obviamente luego, por mi trabajo como ministro de Interior y luego como vicepresidente, tuve mucho trato con él por razones de la polis, ¿no? Porque claro, él siempre estaba ocupado de temas concretos de la realidad, inclusive proponiendo e impulsando figuras políticas. Él fue el gran enemigo de Néstor Kirchner, Néstor Kirchner ordenó ataques infamantes contra Bergoglio, lo acusó de haber sido cómplice de la dictadura, de haber hecho desaparecer gente, cosa absolutamente falsa. Él en realidad ayudó a mucha gente. Sí, claro. Él en esa época presidía el Colegio Mayor, presidía el Colegio Jesuita, y se ocupó de que mucha gente se pudiera escapar de la Argentina en los años de plomo. Y luego llega esta sorpresa de que se convierte en papa. Yo creo que nos sorprendió a todos y a él también, porque algunos amigos, que aún conservo que son amigos de él, que fueron amigos de él, me contaban que volvió, que se fue pensando en volver en poco tiempo, ¿no? Ajá. Y ese cónclave que nadie pensaba que podría tener un papa del fin del mundo, lo tuvo a Francisco. Ajá. En 15 días más empezará el nuevo cónclave, presidido por por Jean-Baptiste Rey, que es el decano de los obispos, y el segundo, su colaborador máximo, va a ser un argentino de vuelta, porque el vicedecano de los obispos es Leandro Sandri, claro. El obispo argentino que el Papa le ordenó que leyera hace muy poco tiempo lo que él no podía leer. Ajá. Así que bueno, el miércoles vamos a hablar contigo de qué va a pasar en ese cónclave. Claro. Carlos, ¿dónde estaban las señales del peronismo de Bergoglio? Viste que siempre se decía era un papa peronista. Bergoglio es un hombre que siempre estuvo del lado del pueblo. Y en realidad la doctrina social de la Iglesia y la doctrina peronista tienen muchos puntos de contacto. Yo nunca lo vi a Bergoglio hacer política partidaria. Nunca entendí por qué Kirchner le tenía tanta bronca. Seguramente porque en general la verdad duele, ¿no? Ajá. Y muchas veces los presidentes no soportan la discusión con la Iglesia. Yo les recuerdo que en su momento Raúl Alfonsín se subió al púlpito, sí, claro, de la iglesia de Estela Maris a discutir con el obispo. ¿Te acordás? Micrófono en mano. Entonces, después de su homilía. Exactamente, claro, después, sí, de la homilía que no le gustó. Sí. A Kirchner le molestaba las homilías y por eso cambia el Te Deum. Exacto. De la ciudad de Buenos Aires y la manda a otro lugar, porque en la ciudad de Buenos Aires mandaba Bergoglio, que poco a poco fue creciendo como una figura mucho más significativa hasta conducir la Iglesia argentina. Pero realmente yo te puedo asegurar que él se fue a Roma aquella vez pensando que el Papa iba a ser otro. Hay una frase en Roma que va a empezar a resonar pronto entre los vaticanistas, que es: quien entra Papa sale cardenal.
es decir, los que fueron candidatos en ese momento al papado, ninguno de los 5, yo el miércoles te voy a dar los 5 próximos candidatos más fuertes. Ah, ¿ya los tenés? Sí, bueno, los vaticanistas lo tienen hace rato porque en la Iglesia Católica hay una interna. Sí, claro. Hay una interna importante entre lo que ha sostenido todos estos años Bergoglio y lo que sostienen lo que llaman tradicionalistas. Pero les doy un dato muy interesante. En el cónclave, al próximo papa lo van a elegir 2/3 de los obispos. Y este papa que se va, que se ha ido al lado del Señor, este papa nombró 2/3 de los obispos que van a votar. Claro. ¿Esto garantiza un sucesor? No. No, claro. No, porque cuando Juan Pablo II, un papa con el que sí estuve 3 veces como papa, y era un tipo muy armado políticamente también, sus posibles sucesores, los que habían armado aquel colegio cardenalicio, que eran Sodano y Sandri, el argentino, ninguno de los dos estuvo en la foto, fue Ratzinger. Tampoco se esperaba a Bergoglio. Vamos a ver qué dice el Espíritu Santo para el próximo concilio. Qué bueno lo que contás, Carlos, porque es imposible escindir a cualquier papa de alguna actividad política. Vos decías Juan Pablo II, Karol Wojtyła llega a su papado en los albores de los 80 y vive la caída del comunismo. Él es clave en la caída del comunismo. Fundamental. Yo un día le pregunté al Papa, yo en ese momento era embajador ante el Quirinale, no ante el Vaticano, en Roma, y tuve la oportunidad de verlo al Papa porque yo era parte de la acción católica, de lo que en ese momento se llamaba el Movimiento Cristiano Internacional, y él nos dio una vez una misa en la catacumba de los palacios vaticanos, y una vez le pregunté sobre el tema de su lucha contra el comunismo. Su apoyo a Lech Walesa. Sí, pero mucho más, el que lo impulsó a Lech Walesa, porque en la historia real es que ese papa polaco estaba convencido que había que liberar a su pueblo. Claro. La liberación de los pueblos es parte fundamental de la historia de quienes quieren estar del lado de los pueblos, ¿no? Y el comunismo será una doctrina absolutamente absolutista, y él hizo muchísimo, hasta tal punto que me contó en una oportunidad que le habían pedido a las autoridades polacas que no fueran, y me dijo, en el momento en el que eso me dijeron, decidí la fecha del viaje. Claro. Siempre los papas tienen un rol. Recién tu colega aquí en la mesa recordaba la importancia de Francisco sobre temas que no se tocaban. Homosexualidad, divorciados, el rol de la mujer. Hace mucho tiempo que hay un debate adentro de la Iglesia Católica sobre el rol de la mujer. El retroceso de la Iglesia Católica en determinados lugares del mundo, porque avanzan otras iglesias, el rol que tiene el islamismo en este momento, el rol que tiene el conflicto en Medio Oriente, temas que a él lo preocupaban mucho, pero además que preocupan a la Iglesia y la preocupan desde posiciones diversas. Ya los voy a contar porque hoy es el final de una historia, Carlos, una historia hermosa, perdón. pero empezaremos el miércoles a contar la próxima. Carlos, usted que es un especialista, digo, la foto del Papa en Irak, ¿no? Esa foto histórica, ninguno pisaba el suelo del Medio Oriente y él se reunió con las máximas autoridades, eso no lo hace cualquiera, ¿no? Los viajes de este Papa fueron muy importantes en los continentes que no se visitaban, en la lucha por la recuperación, la importancia que le dio, por ejemplo, esta estructura vaticana al rol del catolicismo en China. Es otro tema que ha pasado muy desapercibido. La Iglesia Católica, al igual que cualquier otra confesión, es brutalmente perseguida por la dictadura china. Y el Papa fue y puso la cara. Por eso es un Papa que tiene muchas visiones del mundo. Ahora, también es un Papa que tiene una oposición interna, y de eso también vamos a hablar el miércoles. ¿Qué pasa con los tradicionalistas? ¿Qué pasa con los progresistas? ¿Qué puede pasar en nuestra iglesia? Pues yo soy católico, obviamente. Yo siempre creo igual que esto lo termine definiendo el Espíritu Santo, porque si no, no hubiera habido tantos cambios. Porque cada papa nombra prácticamente a los colegios cardenalicios que lo van a suceder. Sobre todo si duran mucho, como Juan Pablo II y Bergoglio, ¿no? Otros no tuvieron el tiempo, Juan Pablo I, por ejemplo. Pero
No necesariamente, y en general, al contrario de lo que se piensa, los sucesores no son lo que se pensaban. Claro, claro, claro. Lo que vos decís, Juan Pablo I, es verdad. En realidad, los cardenales habían sido nombrados por Pablo VI. Exactamente. ¿No? Y todavía había una vieja tradición italiana, hasta el momento, quizá más conservadora, pero que toman, en aquel momento que se pensó, necesitamos un papa joven, porque se avisoraba ya la pelea, estábamos todavía en plena época de la Guerra Fría, ¿no? Necesitamos un papa joven que pueda durar muchos años y que se banque esa pelea, no en vano. El primer papa fuera de Italia es un papa polaco. Ahora vamos a seguir Está haciendo bueno eso, referencia. Guille, No, lo que seguro. decís vos, ¿Sabés porque por qué? digo, hoy el límite para los cardenales, para el voto, para el cónclave, es de 80 años. Sí. Digo, exacto. y está puesto eso. Perdón, Juan Pablo por II eso- tenía 57, 58 Sí. años cuando es electo. Por eso es muy interesante que, pese a los mandatos legales, lo que hizo Francisco es que los dos que tienen que conducir el cónclave, que tenían que haber terminado, les prorrogó el mandato Claro. para que ninguno de los dos tenga 80 años o menos. Es decir, ninguno de los dos, el decano y el vicedecano, no pueden ser candidatos. El otro día en una radio me preguntaban, qué honor, ¿será Sandri el futuro? Porque lo habían, viste que él lee el sí. discurso en lugar del Papa. Le digo, no, muchachos, lo nombran porque no puede ser. Claro. Lo nombran porque no quieren mostrar al que puede ser el candidato que un día suceda a Francisco. No pensábamos que iba a ser tan pronto. Pero la estructura vaticana funciona con muchos mecanismos que es interesante explicar. Entonces, tanto Jean Baptiste Rey como Sandri, que van a tener que conducir el cónclave, que van a cerrar esa puerta, que van a ser los únicos que se comunican con el exterior. Porque en los cónclaves nadie más que quien es el decano se puede comunicar con el exterior, y la comida que entra al cónclave es verificada por esas dos personas, y quienes entran al cónclave son solamente monjas para servir a los miembros del cónclave. No puede venir ningún otro miembro de la iglesia dentro del cónclave. Pero bueno, eso lo hablamos Yo lo que luego. no sabía es que los votos se queman. Ah, por supuesto. Sí, claro. Hoy leyendo que los votos se queman y cómo se cierran las puertas y esto que el humo negro y el humo blanco. Hermético. El humo Mirá. negro es cuando no hay Cuando definición todavía no se y el definió. humo blanco es cuando Claro, el famoso Habemus hay- Papam. Las boletas que salen humo negro porque se le agrega a esas boletas Sí, algún químico, ¿no? un elemento químico que lo da negro. Exactamente. Y antes la blanca era solamente las boletas, pero aparecía medio gris. Y entonces, cuando la época de Juan Pablo II, hubo una ovación por un momento que no fue. Desde ese momento también se le agrega un químico blanco Sí. a las boletas para que sea bien claramente Bien blanco el blanco. día de decir Habemus Exactamente. Papa, ¿no? Mirá, ahora vamos a ver el anuncio de la RAI, pero ya que estamos hablando de medios, me voy a meter en tu terreno. Sí. Hay dos películas que la permitieron mostrar lo que es la interna de la elección del Papa. Uno probablemente más liviana, que vos te debes acordar, Carlos, la de Anthony Quinn, Las sandalias del pescador, Sí, claro. en Gran la década película. del 60. Gran película, de hecho, Que ahí te muestra la interna del Vaticano por primera vez, y cónclave ahora, para quienes no la vieron, más que nunca recomendable, porque de alguna manera describe con mucha rigurosidad todo esto que estamos hablando. Las distintas, no digo iglesias, sino facciones dentro de una misma iglesia, ¿no es Sí, cierto? con un final medio Sí, sí, ridículo. sí. Un final pero polémico. no spoileemos. Bueno, de hecho, una Pero hay película una nominada al tercera Oscar. película que quiero recomendarles a Sí. todos, que es Los dos papas. También, buenísimo. Bueno, Fantástica. Juan Sí, Minujín, sí, protagonista, un argentino que ha llegado al mundo y también reconocido por Francisco por esta interpretación. Esa película que recomienda muy bien Carlos está en Netflix. Exactamente, Por si la gente sí. la quiere ver. Conclave todavía no llegó a las plataformas. Ahora voy a chequearlo porque, bueno, fue una película que se estrenó en el 2024, nominada a los premios Oscar. Gracias, ahí está en Amazon Prime Video, ahí me dicen. Bien. Pero la verdad que vale la pena verla. Y sobre todo el final, porque el final nos va a invitar también a, no vamos a spoilear, pero nos va a invitar también a debatir. Sí, pero es un final imposible. Sí, es un final extraño. Porque, no es, obviamente es extraño, pero es un final imposible por cómo funciona esta maquinaria. Claro. Porque la película es interesantísima, muestra todo, pero tiene mucho componente naif. Sí. Sí, ¿no? tal cual. Digamos, no se da ese tipo de debates en esos lugares, todos los debates son con susurros.
Sí, magnifican todo. Magnifican un todo, punto claro. Bueno, es una película. increíble. Pero es muy importante decir, para ver las cosas, que en el concilio anterior al que eligen a Francisco, Francisco sí da un discurso. Y ese discurso de Francisco en ese cónclave va a tener mucha importancia en el cónclave siguiente cuando pide la jubilación el Papa. Porque recordemos que hay un Papa emérito, hay un Papa jubilado que todo el mundo creía que se iba a morir y vivió más que Francisco, ¿no? Lo sobrevivió. A ver, así anunciaba la RAI, la muerte del Papa. Cosa, la verità. A te, Leonora. Mamma mia. Allora, chiedo di togliere queste immagini, grazie. Sono arrivate due agenzie, un'ANSA e una ADN Kronos, che io come giornalista leggo. Penso una delle notizie più tristi per tutto il mondo. Le agenzie riportano ora la morte del Papa. È morto il Papa. Questa è la notizia, è morto Papa Francesco. Oh Cristo. Io penso che in questo momento, Don Antonio, ci sia solo silenzio e preghiera. Silenzio e preghiera. Oh Signore. Un uomo che ha parlato al mondo di amore, di pace, di coraggio. Ma fino all'ultimo l'ha fatto. Fino all'ultimo Scusami, Maria Rita, Don Antonio. Dico, un uomo che ha parlato Qué fuerte, al ¿no? mondo Cuando Sí, pero siendo comunicador es una noticia de estas características te sorprende. brutal y además, evidentemente la conmoción que sufría, pero también tengan en cuenta ustedes como periodistas que debe haber habido un chequeo muy fuerte de lo que estaba pasando. Sí. ¿Por qué? Porque hubo ya durante la enfermedad de Francisco... Algunos amagues, sí. No, Muchas versiones fake que news, salieron muchas fake. en Muchas dos, fake. en dos Dos veces. Sí. agencias. Así que la RAI, que es, ustedes saben, en RAI, la radio televisión italiana tiene 3 RAI, 1, 2 y 3, cada uno la controla una fuerza política distinta. Y el momento de dar esto debe haber sido... Primero un tas seguro, ¿no? Por la cucaracha. No quería dar la Pero la será periodista porque Eleonora Daniele se estremece, sí. es un programa igual al nuestro, porque Sí. es de esta misma hora. Es el magazine matinal, estaban cubriendo que se había desmoronado un teleférico en Nápoli. Ahí estaba el cronista haciendo la cobertura y hacen el corte mucho tiempo después del anuncio oficial. Esperaron igualmente el chequeo, pero la conmoción, Guille, Claro. me recuerda a cuando anunciaste la muerte de Diego. Yo decía lo mismo, a veces te ocurre que vas contra la regla fundamental del periodismo, que es querer dar una primicia porque no lo podés creer, Claro. ¿no? Y fíjate que a esta colega italiana le pasa lo mismo, entra en un estado de shock y de conmoción hasta que alguien seguramente desde este comunicador que nosotros llamamos La Cucaracha, donde está nuestro productor ejecutivo dándonos las últimas noticias, el último momento, le debe haber dicho, decilo, está confirmado por el Vaticano, ha muerto el Papa. Porque ¿no? por eso ustedes ven, ella dice en italiano, voy a dar una noticia, y se queda, cosa muy rara en un comunicador, Sí. cualquiera de ustedes, y también en la televisión italiana, yo he visto tantos años televisión italiana, se queda en una pausa que le están diciendo, pero sí, decilo seguramente. Exacto, sí. ¿Eh? Conozco Evero, eso, Evero. conozco eso. No, Mirá, es todo un tema Sin para dudas. un periodista, porque imagínate que si dice lo contrario, sí. si ella dice que el Papa murió y no fue, No, tal cual. eso se convierte en la noticia mundial en el ella. papelón. Claro, el Exactamente. papelón mundial Bueno, ella. de hecho,
como bien vos decías, Carlos, durante los 38 días de internación en la neumonía bilateral del Papa, que era un estado grave y la verdad en las últimas apariciones se lo vio muy delicado de salud, las noticias no eran buenas y a su vez muchos medios inventaban esto para hacerlo trascender en redes sociales. Sí. Y lo hacían, lo generaban nuevamente estas Porque fake news además hoy en las redes con sociales, X y demás. en las redes sociales hay un ¿Me perdonan un combate segundo? ideológico. Sí. Ahora, Carlos, ahora lo vamos a seguir porque tengo un último momento. Hablando de la muerte del Papa Francisco, para mucha gente y muchos vecinos de Flores murió Jorge, alguien a quien conocían de chico, de adolescente. Una de esas personas es Isabel Villegas, que está con Diego Cañete. Hola Diego, ¿cómo estás? Buen día. Decinos dónde estás. Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Así, gran pesar y dolor aquí en la comunidad de Flores. Estamos en la Basílica San José de Flores, con la gente, los conocidos, porque aquí es donde pasaba varias veces, pasó toda su infancia, su niñez, Jorge Bergoglio, ¿no? Estamos con Isabel, que lo conocías a Jorge, al Papa Francisco. Sí, hace por lo menos 30 años o más. 30 años o más como vecina acá del barrio. Vecino, sí, un montón de la comunidad. Tengo una amiga que tiene un hijo sacerdote y bueno, por ese medio yo lo conocí. Era muy humilde, muy gauchito, lo vi en Flores también con Lita de Lázari, muy gauchito, un hombre, no sé, era todo Jesucristo andando. Jesucristo andando. Exactamente, porque la ropita de él toda harapienta, con zapatillitas, así, zapatillas todas. Pero verdad, ¿Cómo te enteraste de la noticia, Isabel? A las 4 de la mañana me levanté para ir al baño, digamos así, estaba con la radio y escuché ahí en la radio. Y me agarró, digo yo, bueno, yo ya sabía que estaba mal, digamos así, pero hasta último momento él dio la bendición. ¿Qué falta le hace al pueblo? Da esas bendiciones, mira, a mí me hace bien. Isabel. Y pienso que la comunidad, hoy por hoy, como estamos, sí, te escucho. ¿Cómo te va? Te habla Guillermo Andino. Ahí te está escuchando, sí, Isabel. Vos sabés que... Hola, Guillermo, Hola, ¿cómo te Isabel. va? ¿Qué tal? Bien. Digo, estamos tristes, Sí, bien, conmocionados, bueno, pero vos triste. sabés que, Isabel, Sí. lo que vos digas, Sí. estoy seguro que va a recorrer el mundo, Sí. porque va a ser cooptado por las agencias internacionales, porque lo conociste, y un testimonio de alguien que Sí. lo conoció antes de ser papa es Sí. muy válido. Hablanos de aquel No, Jorge, ¿cómo no lo vi? esa persona que No. vos conociste. Sí. ¿Cómo era? Pero una persona humilde. Lo conocí, la primera vez lo conocí ahí cerca del cementerio, en la iglesia me acuerdo, Santa Clara, creo que está ahí en la calle, en Flores, pero muy humilde. Yo cuando lo vi me quedé sorprendido, digo, este hombre, digo, ¿de dónde vino? Porque no parecía Jesucristo que andaba andando, humilde estaba, la verdad que muy buena persona, muy gauchito, la verdad que un montón de veces lo vi. Y después, bueno, por referencia de la comunidad que yo tengo, hacía el bien, él sacaba sus moneditas y le daba ahí a los pobres, ahí de la iglesia de San Cayetano. Así que la mejor recuerdo, lo que ocurrió en el corazón, yo creo que eso tiene que ver, un reflejo para los políticos, que tienen tanta fortuna, tanto tiran, y él tan humilde, no lo puedo creer, que haya tanto orgullo, tanta ambición, diremos así, y hay que fijarse en él, lo humilde que era, porque yo lo conocí, no es que me lo contaron, lo conocí, así que bueno, eso te digo, Guillermo, que lo voy a llevar, ya soy una señora grande ya, así que lo voy a llevar para siempre, lo voy a comentar a cuántas personas conozco yo, porque el mejor recuerdo en mi corazón, y que copien los políticos, la gente, como era él. Eso Seguro. nomás, ahí quiero terminar. Me quedé pensando y quiero Sí, subrayar sí, lo sí, que muy dijiste. buena persona. Isabel, cuando lo viste por primera vez, dijiste, este hombre es como Jesús en la tierra. Y después, años después, pasó a ser su representante en la tierra como papa. Ay, no podía creer. Cuando yo me enteré, bueno, era una alegría tan grande. Digo, yo se merecía este hombre. Porque yo lo conocí un montón por medio de mi amiga que tiene un hijo sacerdote. Pero la verdad que era un hombre tan humilde que vos lo veías, no sé, no decía nada. Parecía Jesús caminando, no sé. Sí. No sé, yo, por ejemplo, soy una persona grande. Y a mí el lujo, todas esas cosas, digo, tanta envidia que existe hoy por hoy. No sirve. Hay que ser humilde. Yo creo que tenemos que copiar mucho de del padre Bergoglio. Sí. Mucho Isabel, tenemos que llevar en nuestro corazón, sí, en nuestro pensamiento como él. ¿Estuviste sí. alguna vez en una misa celebrada por Francisco?
o por Bergoglio en aquel momento. Sí, en Flores, que no me acuerdo, una calle paralela a Varela. Ajá. Sí, había 5 sacerdotes y ella una vez por mes hacía una misa así en comunidad con varios sacerdotes, pero él no la dio a los otros sacerdotes. Había 5, más o menos 5, sí. Hace como 20 años más o menos. Todo un privilegio, sí, todo un privilegio, porque lo conociste personalmente. Sí, no, todo bueno. Sí, un orgullo, la verdad que de la casa, todo acá en Membrillar, sí, hasta el colegio, ya me dijeron, hizo la primaria. No, es un orgullo para mí que voy a llevar como recuerdo de él, como buena persona, como humilde, que nada de lujo, nada de aparentar, diríamos así, no, humilde, honesto, muy honesto, la verdad, lo que yo lo conocí y por medio de mi amiga, sí, sé que era muy buena, pero ella tenía más contacto que yo lo conocí así por medio de ella, así lo veía en el barrio. Bueno, claro. Así que eso quería decir al Dino, que la verdad que me lleva un orgullo de sí, Isabel, porque buen pensamiento, buena imagen. Claro, para gran parte de la humanidad murió el Papa Francisco. Para vos, además, murió alguien de tu barrio, ¿no? Sí. Un representante del sermón de la montaña, de la bienaventuranza para los pobres. Sí. No, por supuesto, claro que sí. Hoy hay tanto orgullo, tanta maldad, mirá, bueno, pero él no era de eso. No, ya te digo que era Jesús andando en la tierra. La verdad que yo me llevo el mejor de los recuerdos. Lo voy a llevar por siempre. Isabel, así que me eso encantó nomás, Dino. esa metáfora. Sí. Te agradezco mucho tu testimonio. Bueno, mi amor, bueno. Yo también me encanta que me hagan esta entrevista porque quería dar ese testimonio de una buena persona y que lo vi así, que no parecía con tanto estudio y tanta, no sé, pero una persona tan humilde que vos no pensás que llegara tan alto, claro. Así como él llegaba a ser el sacerdote de nosotros, que por primera vez, así que bueno, muy bueno el recuerdo que tengo, me llevo en mi corazón. Muy bien, muy así lindo lo que decís. Muchas gracias, Isabel, muchas gracias. Bueno, te mando un abrazo. Gracias, chao, Isabel. Bueno, de nada, chao, gracias. Placer. Bueno, Guillermo, el testimonio de Isabel, como tantos que se están llegando aquí a la Basílica, ahora hay una misa, también va a haber otra a las 12 y a las 17 horas aquí en Flores, en la Basílica San José de Flores. Y bueno, como predicaba también el Papa Francisco, que tuvieran todas las iglesias abiertas, eso se va a replicar en cada barrio y en cada ciudad de la Argentina, ¿no? Claro, bueno, volvemos en un ratito, Diego. Impresionante lo de Isabel, ¿no? Todo un vaticinio de haber visto en ese hombre a Jesús caminando en la tierra. Quiero volver al doctor Rucauf. Carlos, para preguntarte, a ver, ¿qué papa está demandando como sucesor el mundo, o por lo menos la Iglesia Católica? ¿Vos qué avisorás, más allá de saber que hay 5 o 6 candidatos, que algunos pueden pertenecer más a esta iglesia abierta de Francisco y otros a la tradicional? Bueno, yo soy creyente, así que yo creo en el Espíritu Santo que termina dándole a los obispos en el colegio cardenalicio la señal. Que a ese cónclave llegan corrientes absolutamente opuestas, no les quepa duda. Cuando hablábamos recién de los anticipos de la muerte del Papa Francisco, en varias oportunidades aparecieron en redes sociales muy conservadoras esa noticia y con ataques, etc. Así que no es que no hay diferencias dentro de la Iglesia Católica, son diferencias importantes, son diferencias teológicas, pero también son diferencias sobre política mundana y humana, ya que la Iglesia Católica, por su importancia, en muchos países es muy significativa desde ese punto de vista. Pero bueno, hoy toca rezar por Bergoglio, por Francisco, como él siempre pedía, recen por mí, y el miércoles empezaremos hablando de otro día, porque además, como te imaginarás, tengo acá en mi teléfono los productores de otros programas que me dicen, ¿por qué no te vas de ahí y venís? Bueno, porque yo quedé con Guillermo que empezaba este día y cumplo mis compromisos. Muchas gracias por haber venido, Carlos. Situaciones especiales que nos cambian la vida, que nos cambian un programa de televisión, pero que vale la pena siempre escuchar tu aporte valiosísimo. Gracias.